Nuevos instrumentos de financiamiento para el desarrollo de infraestructura. Eso llega a México. Y la buena noticia es que todos los trabajadores que coticen en una Afore podrán participar en ellos y también contribuir al desarrollo de este país. Educación, energía, infraestructura. Finalmente, la idea es democratizar el capital. De estos instrumentos, de cómo son, cómo los vamos a aprovechar, vamos a platicar esta noche con Narciso Campos. Él es el titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, nos da mucho gusto recibir a el titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él es Narciso Campos y sabe todo acerca del sector bancario y financiero, especialmente los nuevos instrumentos de financiamiento que se han presentado para poder detonar infraestructura en México, ¿o no, Mau? Pues Narciso, muchas gracias que estés aquí con nosotros. Y la verdad, Gracias. a mí me llamó muchísimo la atención los bonos educativos o los certificados de infraestructura. Hay quienes dicen que es deuda, hay quienes dicen que no es deuda, pero ¿por qué mejor no nos explicas bien qué es y cómo van a funcionar? Sí, claro que sí. Los certificados de inversión educativa lo que es un instrumento para potenciar los recursos que hay hoy ya destinados en el presupuesto para la construcción, remodelación de las escuelas. Al día de hoy, esto está contemplado ya en la Ley de Coordinación Fiscal, cada uno de las entidades federativas reciben un porcentaje de las participaciones federales o de los fondos federales participables que tienen un destino específico que es precisamente esta remodelación de escuelas. ¿Cómo es que se determina cuánto le toca a cada una de las entidades justamente para ese tema? Claro, se determina con las fórmulas que están establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, que tienen que ver con un componente de población, con indicadores de desarrollo y demás. Y lo importante ahorita en este caso es que ya no solamente les va a tocar lo que les corresponde conforme al porcentaje que está asignado ahí, sino que al hacer la estructura de los certificados, lo que va a pasar es que los estados van a poder potenciar, traerse al día de hoy los recursos que van a recibir en el futuro para que puedan entonces hacer obras que realmente tengan impacto para que las escuelas sean dignas. Ahora, lo importante es que no es deuda, porque son recursos que están ahí y lo único que haces es pedirle prestado a los mercados. Correcto. Para pagar con esos recursos. Con esos mismos recursos. No hay una No es obligación. deuda. No es deuda estatal y no es deuda federal. No hay una obligación de pago de parte de los estados ni de la federación. Decir que la iniciativa privada toma la educación, ¿qué tanto tiene o no tiene sentido? No, es más bien, y esto y es un tema también importante, porque por un lado tienes los recursos que van a recibir los estados para que efectivamente puedan hacer más dignas las escuelas, pero por otro lado tienes el hecho de que todos los mexicanos vamos a poder invertir en un instrumento que apoya a la educación. Entonces, O sea, nos va a pagar un rendimiento. nos va a pagar un rendimiento. Entonces, Órale. no es precisamente, no es una privatización, al contrario, es toda la sociedad va a poder contribuir y al mismo tiempo recibir frutos al ¿Y lo al van a apoyar poder a las tomar escuelas. las Afores? Lo van a poder tomar las Afores, claro. ¿Quién tiene Porque aquí digo, Afore? mínimo que ¿Alguien tiene pague Afore? más que la Aquí ya hay inflación, ¿no? Afore. Pues va a tener una tasa, digo, y eso lo determina el mercado, obviamente, cuando salga la emisión, pero es una estructura muy sólida. Y te precisamente paga la porque- tesorería en un fideicomiso. Narciso, nos hacen falta dos instrumentos. Vamos a ver una cápsula sobre este tema y regresamos para seguir platicando. Claro que sí. El impacto potencial que traerán los nuevos instrumentos bursátiles al desarrollo de infraestructura es cada vez más alto, porque los inversionistas privados podrán participar en mayores proyectos. Solo la fibra E, un instrumento que tendrá como respaldo activos privados y públicos, podría recabar de inversionistas nacionales y extranjeros hasta $70,000 millones en el año 2020. Narciso, hay otros dos instrumentos. ¿Por qué nos platicas? Fibra E y otros, los CERPIS. Claro que sí. Lo que se anunció y lo que estamos implementando ya a través de reglas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y reglas fiscales es un mecanismo para que las empresas que están en el sector de energía puedan financiarse a través del mercado de valores y también todos nosotros, los potenciales inversionistas del mercado de valores, podamos invertir en instrumentos que nos den exposición a proyectos de Una energía. autopista de mucho flujo, una México-Querétaro. Nos vamos a poder volver
a ser inversionistas de estas carreteras? A través Los de inversionistas se van a ser dueños de un pedacito de la carretera, dependiendo de qué tanto compren de las emisiones. Y van a recibir los dividendos, por así llamarlos, que resulten de todas las cuotas de peaje después de pagar los gastos. Pero de la falta carretera. todavía como es cerrar ese círculo, porque al final del día, si las empresas obtienen recursos y construyen más activos, van a generar empleo y eso va a dar vuelta a esta economía, que creo que es una parte que ha faltado decir, porque al final dice, bueno, pues estoy sentado bien en mi sala escuchando esto, digo, y pues sí, las podría comprar, pero más allá hay un impacto económico para el crecimiento Olvídate, no la del vas a comprar, desarrollo. la va a comprar tu Afore. Bueno, Pero es un Pues sí, círculo virtuoso, sí. porque Le entonces metes el lana a tu tu Afore. Afore genera un mayor rendimiento, en activos que normalmente que no tenían una Es una exposición adecuada. democratización entonces del billete. Exactamente. eso lo acabas Es de una decir, lo acabas de democratización, definir muy bien. Es una Ay, se está Mauricio, hay que democratizando el acceso. aplaudirlo. Bravo. Bueno, Marcito, vamos a ver el resumen de noticias económicas y financieras y regresamos para seguir aplaudiendo a Mauricio. Soy Viviana Álvarez y estas son las noticias financieras más importantes de la semana. La Secretaría de Energía otorgó la primera concesión para la generación de energía eléctrica geotérmica mediante la construcción y desarrollo de infraestructura en Nayarit, que en su primera fase involucra una inversión de 2.600 millones de pesos para producir hasta 25 megawatts. México tiene un alto potencial geotérmico poco aprovechado, pero gracias a la reforma energética ahora se permite la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros. La generación de empleo en México es la más alta de las últimas 4 administraciones federales, con 1.6 millones de fuentes de trabajo formales, que refleja una mayor entrada de inversión extranjera que alcanzó niveles históricos y una inflación en su menor nivel de los últimos 40 años. La combinación de estos factores permite que México sea la mejor economía en América Latina para hacer negocios, según los datos más recientes del Banco Mundial. En septiembre, las remesas que ingresaron al país sumaron 2.060 millones de dólares, un crecimiento de 4.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, el monto acumulado en los primeros 9 meses del año se ubicó en 18.624 millones de dólares. La mayor parte de las remesas provienen de Estados Unidos, donde se calcula que residen 11 millones de mexicanos y la gran mayoría se emplea en el sector de la construcción. Pese al recorte del presupuesto federal, este año se invertirán 400,000 millones de pesos en el sector de la vivienda para impulsar el dinámico comportamiento de este rubro, que registra un crecimiento al doble de la economía en su conjunto. Además, el próximo año se destinarán 10.600 millones de pesos para subsidios de vivienda. El mejor comportamiento de la vivienda se refleja además en el empleo, porque aporta una quinta parte de las plazas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Regresamos al estudio. Narciso, ahora faltan los CERPIs, el tercer instrumento. Los certificados de promoción de inversión, estos instrumentos todavía estamos trabajando, fueron Las anunciados reglas por el todavía no presidente, salen, estamos ¿no? trabajando en las reglas, las vamos a anunciar muy pronto. Y ahí la idea es poderles dar un canal a los inversionistas institucionales, a las Afores, como hablábamos ahorita, para que puedan invertir en Proyectos de capital capital. privado, Ujú. en capital privado, que es dentro de la gama de instrumentos en los que puede invertir alguien, son muy interesantes porque te dan pues rendimientos Más altos en el tiempo. Más O sea, altos en el proyectos tiempo. privados, por ejemplo, Para la construcción de un parque industrial en Chiapas. pero por ejemplo, ¿No? algo que estuviera Sí, aquí sí. mucho más cerquita. Porque Digo, porque Chiapas. El aeropuerto de la Ciudad de México. Ah, ¿el aeropuerto se puede financiar con eso? podrían financiar los servicios. O sea, es para Ándale, financiar lo que todavía está no bueno. existe, a diferencia de la fibra E, Que que ahí es lo que utilizas ya lo que ya existe. existe. Que son proyectos más De hecho, son duros. complementos, Ok. son muy buenos complementos porque da toda la gama. La primera parte, que es donde inicia el proyecto, construyes y CERPI. desarrollas con un CERPI. Ah, mira. Y luego, ya que el proyecto ya está Que es el generando activo, flujo, ya lo sacas, llevas a- lo Lo reciclas el vendes capital, lo y vendes por el entonces lado así del deshaces. lado de la Mira, entonces fibra. ahora sí que son las dos caras de la misma Las moneda. gasolineras ya no van a tener que estar en la franquicia de Pemex. Oye, tienen un flujo importante. Ellos, en lugar de pueden poner un tubo, digamos, para surtir la gasolina desde la refinería a la gasolinería. Y eso lo podrían bursatilizar así, ¿no? Sí. Hay una limitante. No puedes los activos que forman parte de la fibra E no pueden ser ya en la parte energética lo que tiene que ver ya directamente con el público, sino tienen que ser activos con flujos ya Maduros. maduros y lo que le llaman
del punto medio hasta llegar al ok, no al los usuario primeros final. años. Pero Deben eso tener es 7 normal. años, ¿no? Esa es como 7 la edad, años, ¿no? 7 de 7 para arriba. años al menos le deben de quedar a los contratos. Ah, ok. Para que sea interesante también para los que Perfecto. inviertan, Muy bien. que tengas un perfil al menos de 7 años para recibir estos flujos. Órale, órale, vamos a tomar la carretera. Órale, que sí, que no. No, chao, no. ¿Tú qué? Maestro. ¿Qué me ves? No. ¿Qué? ¿Estás cuarta de la revolución o qué? ¿Usted no? ¿Usted está en contra o no? Porque yo vengo aquí a hablar con el licenciado Narciso. Nosotros traemos nuestros certificados porque pues ya somos posesionarios de la tierra. Entonces, pues, de las carreteras y una que otra caseta de cobro. Entonces, pues sí queremos saber si podemos sacar ¿Por qué unos movimiento papelitos. de prietos? Pues, ¿a poco me ve usted, güey? Me ve aquí onda, no, o sea, aquí uno, sangre. Pero los certificados para desordenamiento en masazo, ya, qué Pues sí, pues, vergüenza. ¿qué no nos ha visto? Si, por ejemplo, va a pasar una carretera ahí cerca de donde tenemos los chivos, ¿usted cree que podamos llegar ahí un arreglo para que no solamente pase la carretera y también bajen pues, a echarse unos tacos ahí de barbacoa y también nos quede una lana a nosotros? Pues fíjese que la carretera, en la medida en la que se vaya aportando a las fibras, va a seguir operando de la misma forma que ya estaba operando. Ah, ok. Ahora respondiéndole al mercado con nuevos dueños. Y ahora los dueños vamos a ser todos. Ah, pues ya me No, gustó. nada más ustedes. Todos. Pues déjame, No, voy nomás entonces a ustedes. comprar uno de esos. Unos Ahí le encargo certificados. mis certificados igual y les dan unos 10 varos por él. Ahí nos vemos, maestro. Nos vemos, maestro Machete. Normalmente hay gente que dice que estos instrumentos de nuevos no tienen interés para los inversionistas. Recientemente en la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ahí se realiza otra paralela que es la de la Asociación Internacional de Bancos y de Inversionistas. Hubo alrededor de 45 reuniones. Y te puedo decir que la pregunta más importante sobre México no era cómo crecía la economía, sino cómo entraban a estos instrumentos. ¿O De no? hecho, hay mucha liquidez en el mundo todavía, a pesar de que no siempre uno tiene el dinero. Pero ¿por qué Pero hay tal liquidez interés? La en el inversión sí tiene interés. ¿Por qué Claro. son importantes? Son importantes porque no hay el día de hoy una manera de llegar eficientemente a poder recibir ese tipo de rendimientos en esos sectores. ¿Cómo inviertes en infraestructura? Tú, si quieres invertir a través de tu Afore, lo puedes hacer en 2, 3 compañías que estén en infraestructura, pero en lo Pero general. también las cárceles, ¿no? Los botiquines se van a poder... Cárceles no entra. Penales, ¿no? Aeródromos, aeropuertos, ¿puertos? carreteras. Hay una limitación y tiene que ver con qué tipo de flujos sí son realmente estables y cuáles son activos. Y también con el hecho de que es bien importante, y estamos trabajando en el Gobierno de la República para que así sea, de que las primeras emisiones de estas fibras estén muy bien hechas, con muy alto estándar de gobierno corporativo, de seguridad para los inversionistas, para que sí realmente que puede funcionen. ser menos, errática o volátil, porque al final del día están activos que respaldan esos instrumentos, que están operando y que sí, entonces hay una apuesta hacia lo que sucede en el mercado interno. Ay, Entonces es pero una parte también importante. además es muy importante, están supervisados, ¿no? Están supervisados, hay regulados. transparencia. Sí, A mí claro. me gustan los instrumentos, felicidades por haberlos logrado. Creo que decía yo que nos tardamos mucho, pero tienes razón, apenas se hicieron las reformas. Llegan en un momento en el que tienes por un lado las reformas y necesitas financiamiento para poderlas llevar a su máximo potencial. Pues Mucho, eso se mucho llama interés. financiar el desarrollo de México. Muchas Exactamente. gracias, Narciso Al Campos, contrario, titular muchas de la gracias a ustedes. Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, por estar con nosotros. Al Gracias. contrario, muchas gracias. Pues, ¿con qué te quedas en la billetera? ¿Te gustaron los Serpapri? Serpis, Fibra E y bonos educativos. 3 instrumentos que pueden cambiar e impulsar el desarrollo de este país. Estoy seguro. Lo más convencido. importante es cómo se ha transformado el mercado de valores para ser una alternativa de financiamiento efectiva, ¿no? Bueno, es que antes hablábamos del monedero y no de la bolsa de valores, ¿no? Porque da unos cuantos pesos. ¿no? Ahora va a Pero crecer. además, nada más iba ahí la gente de mucho billete. Ahora la posibilidad es que a través de tu Afore te vuelvas Claro. inversionista a largo plazo de los proyectos que estamos esperando que se Pues concreten. es cierto, y usted lo sabe muy bien. Todo el proceso que hemos tenido de transformación de las pensiones en México depende de 3 cosas. Que esos recursos den rendimientos altos y estos instrumentos son adecuados para ello. La sean segunda, seguros. que estén seguros y supervisados. Y la tercera, que también usted le ponga un poquito de su ahorro voluntario. Que abra A lo su mejor. billetera. Sobre todo, deje de comprar una cajetilla de cigarros, y lo digo por alguien que conozco por ahí, y esa cantidad deposítela en su Afore y verá
cómo se retira con Porque mejor lo ingreso. borré, total, el cigarro, que lo pague. Exacto. Claro, invierta en fibras. ¿Cómo la ve? ¿Usted Gracias. con qué se queda en la billetera? Gracias, buenas noches.